Autobiografía de un yogui. Autobiografía de un yogui forma parte de la lista de las 100 obras espirituales más influyentes del siglo XX, elaborada por la prestigiosa editorial HarperCollins. Figura de manera habitual en las listas de bestsellers de su género. Esta singular autobiografía nos presenta el cautivador retrato de una de las personalidades espirituales más destacadas de nuestro tiempo, junto a Teresa de Calcuta o Gandhi. Paramahansa Yogananda, considerado el padre del yoga en Occidente, recibió también el homenaje solemne del gobierno de la India, que lo reconoció formalmente como uno de sus grandes santos. Autobiografía de un yogui no es solo el atrayente relato de una vida excepcional, sino también una exposición profunda de la milenaria ciencia del yoga, donde se explican con claridad las leyes sutiles cuya aplicación permite a los yogis realizar proezas extraordinarias y, sobre todo, alcanzar el dominio de sí mismos. Prefacio. El valor de la autobiografía de Yogananda aumenta grandemente por el hecho de que es uno de los muy pocos libros en inglés, acerca de los hombres sabios de la India, que ha sido escrito, no por un periodista o un extranjero, sino por alguien de su propia raza y de su misma educación. Es un libro sobre los yogis escrito por un yogi. Tratándose del relato de un testigo ocular sobre las vidas extraordinarias y poderosas de los santos modernos hindúes, este libro tiene importancia oportuna e infinita. A su ilustre autor, a quien he tenido el placer de conocer tanto en la India como en América, deseo que todo lector le rinda el aprecio y la gratitud debidos. Este extraordinario documento de su vida es ciertamente uno de los más reveladores de la profundidad de la mente y corazón hindúes y de la riqueza espiritual de la India, tal como nunca se ha publicado en Occidente. Ha sido mi privilegio conocer a uno de los sabios cuya historia aquí se revela, a Sri Yukteswar Giri. Un retrato del venerable santo aparece como parte del frontispicio de mi obra, Tibetan Yoga and Secret Doctrines. Fue en Puri, ciudad de Orissa, en la bahía de Bengala, en donde encontré a Sri Yukteswar Giri. Encabezaba entonces un tranquilo ashram cerca del mar y estaba principalmente ocupado en el entrenamiento espiritual de un grupo de discípulos jóvenes. Expresó verdadero interés por el bienestar del pueblo de los Estados Unidos y de todas las Américas e Inglaterra, y me hizo preguntas referentes a las lejas actividades, particularmente en California, de su discípulo predilecto Paramahansa Yogananda, a quien mucho quería y a quien había enviado en 1920 como su emisario en el occidente. Sri Yukteswar era gentil en su voz y de presencia agradable, y bien merecía la veneración que le expresaban espontáneamente todos aquellos que le seguían. Toda la gente que le conocía, aun no perteneciendo a su comunidad, sentía por él una altísima estimación. Vivamente recuerdo su figura alta, erecta, ascética, ataviada con las ropas color azafrán del que ha renunciado a las aspiraciones humanas, de pie a la entrada de la ermita para darme la bienvenida. Su pelo era largo y algo rizado y su faz barbada. Su cuerpo era muscular y firme, pero delgado y bien proporcionado, su paso, enérgico. Había elegido como su hogar terrestre la santa ciudad de Puri, a donde van en peregrinación multitudes de hindúes devotos, representantes de todas las provincias de la India, para visitar al famoso templo de Jagannath, amo del mundo. Fue en Puri donde Sri Yukteswar cerró sus ojos mortales en 1936 a las escenas de este estado transitorio del ser, y murió sabiendo que su reencarnación había sido llevada a un término triunfal. Soy feliz, en verdad, al poder dar este testimonio del carácter fino y de la santidad de Sri Yukteswar. Satisfecho de permanecer lejos de la multitud, se entregó sin reservas y con tranquilidad a esa vida ideal que Paramahansa Yogananda, su discípulo, ha escrito ahora para las edades venideras. W. Y. Evans Wentz. Introducción. El haber conocido a Paramahansa Yogananda es una experiencia que conservo grabada en mi memoria como uno de los acontecimientos más inolvidables de mi vida. Al contemplar su rostro, casi me deslumbró el fulgor de la luz espiritual que literalmente irradiaba de él. Su dulzura infinita, su bondad y gentileza me envolvieron como la cálida luz del sol. Pude apreciar que, aunque era un hombre espiritual, su entendimiento y penetrante visión abarcaban incluso los asuntos más terrenales. Percibí en él las cualidades de un auténtico embajador de la India, quien llevaba a cabo la tarea de brindar al mundo la esencia de la antigua sabiduría de su país natal. Dr. Vinay R. Sen, ex embajador de la India ante los Estados Unidos. Para quienes conocían personalmente a Paramahansa Yogananda,
tanto su propia vida como su carácter constituían convincentes testimonios de la fuerza y autenticidad de la antigua sabiduría que él ofrecía al mundo. Durante el pasado medio siglo, innumerables lectores de su autobiografía han manifestado que sus páginas irradian la misma autoridad espiritual que emanaba de su persona. El libro fue aclamado como una obra maestra cuando se publicó por primera vez, hace ya más de 50 años. En él se exponía no solo el relato de una vida de innegable grandeza, sino también una fascinante introducción al pensamiento espiritual de Oriente y, en especial, a la elevada ciencia que posibilita la comunión personal y directa con Dios, revelando al público de Occidente un mundo de conocimientos que, hasta entonces, solo eran accesibles a unos pocos. Hoy día, Autobiografía de un yogui es reconocida en todo el mundo como una obra clásica de la literatura espiritual. En esta introducción trataremos de compartir con el lector, aunque sea someramente, la extraordinaria historia del presente libro. La redacción de esta obra había sido vaticinada mucho tiempo atrás. Una de las figuras primordiales del renacimiento del yoga en los tiempos modernos, el venerado maestro del siglo XIX, Lahiri Mahasaya, había predicho lo siguiente: 50 años después de mi muerte, se escribirá un relato de mi vida, debido al gran interés que el yoga despertará en Occidente. El mensaje del yoga circundará todo el globo y ayudará a establecer la hermandad entre los seres humanos, cuya unidad estará basada en la percepción directa de Dios como el Padre único. Muchos años después, el eminente discípulo de Lahiri Mahasaya, Swami Sri Yukteswar, dio a conocer esta profecía a Sri Yogananda. Tú debes cumplir con tu parte, difundiendo este mensaje, manifestó Sri Yukteswar, y escribiendo sobre esa vida sagrada. En 1945, exactamente 50 años después del fallecimiento de Lahiri Mahasaya, Paramahansa Yogananda terminó de escribir Autobiografía de un yogi, obra que da cabal cumplimiento a las dos peticiones formuladas por su maestro, a saber, ofrecer la primera presentación detallada en inglés de la admirable vida de Lahiri Mahasaya y dar a conocer al mundo entero la antiquísima ciencia espiritual de la India. La creación de Autobiografía de un yogi fue un proyecto en el que Paramahansa Yogananda trabajó durante muchos años. Sri Dayamata, una de sus primeras y más fieles discípulas, 2, rememora así algunos detalles de aquel proceso. Cuando yo llegué a Mount Washington, en 1931, Paramahansaji había comenzado ya a trabajar en la autobiografía. En cierta ocasión, cuando me encontraba en su estudio desempeñando ciertas tareas en calidad de secretaria, tuve el privilegio de ver uno de los primeros capítulos que él escribió, el que se refería al Swami de los tigres. Me pidió que lo guardara, indicándome que era material para un libro que estaba escribiendo. Posteriormente, entre los años de 1937 y 1945 redactó la mayor parte de la obra. Desde junio de 1935 hasta octubre de 1936, Sri Yogananda visitó la India, país al que regresó viajando a través de Europa y Palestina, para reunirse con su gurú, el Swami Sri Yukteswar, por última vez. Durante su estancia allí, compiló gran parte de los datos históricos para la autobiografía, así como relatos referentes a algunos de los santos y sabios que había conocido y cuyas vidas iba a describir tan memorablemente en su libro. Nunca había olvidado la petición que me hiciera Sri Yukteswar de escribir la vida de Lahiri Mahasaya, escribió más tarde. Durante mi permanencia en la India, aprovechaba todas las oportunidades que se me presentaban para establecer contacto con discípulos y parientes directos del Yogavatar. Asentando sus conversaciones en voluminosas notas, verificaba hechos y fechas, y reunía fotografías, cartas antiguas y documentos. Después de regresar a Estados Unidos, a fines de 1936, comenzó a pasar gran parte del tiempo en la ermita que, durante su ausencia, se había construido para él en Encinitas, ciudad situada en la costa sur de California. La ermita resultó ser el lugar ideal para dedicarse a terminar el libro que había iniciado años atrás. Aún conservo vivo en mi mente el recuerdo de los días transcurridos en aquella pacífica ermita del litoral, relata Sri Dayamata. Él tenía tantas otras responsabilidades y obligaciones que no podía trabajar todos los días en la autobiografía, no obstante, por lo general, le dedicaba las primeras horas de la noche y todo el tiempo libre que disponía. Hacia el año 1939 o 1940 le fue posible dedicarle al libro todo su tiempo. Y todo el tiempo significaba, desde las primeras horas de la mañana hasta las primeras horas de la mañana del día siguiente. Un pequeño grupo de discípulas,
Taramata, mi hermana Nandamata, Erraamata y yo, estábamos siempre a su disposición para ayudarle. Una vez mecanografiado cada capítulo, él se lo entregaba a Taramata, quien se desempeñaba como su editora. Cuánto atesoro esos recuerdos. Mientras escribía, él revivía interiormente las sagradas experiencias que estaba relatando. El propósito divino que le movía era compartir el gozo y las revelaciones que había conocido, en la compañía de santos y de grandes maestros, así como a través de su propia realización de la divinidad. Con frecuencia se detenía por un momento, con la mirada dirigida hacia arriba y el cuerpo inmóvil, sumido en el estado de samadhi, o de profunda comunión con Dios, y toda la atmósfera del recinto se impregnaba de los poderosos efluvios del amor divino. Para los discípulos que le acompañábamos, el mero hecho de estar presentes en tales ocasiones elevaba el estado de nuestra conciencia. Por fin, en 1945, llegó el jubiloso día de la terminación del libro. Paramahansaji escribió las palabras finales: «Cuán vasta es la familia que le has dado a este monje, Señor», después de lo cual, dejó a un lado la pluma y exclamó lleno de gozo: «Todo terminado y completo. Este libro cambiará las vidas de millones de personas. Él será mi mensajero cuando yo me haya ido». La responsabilidad de encontrar una casa editora para el libro le correspondió entonces a Taramata. Paramahansa Yogananda había conocido a Taramata en 1924, cuando daban una serie de conferencias y clases en San Francisco. Dotada de una extraordinaria visión espiritual, ella pasó a formar parte del pequeño círculo de los discípulos más avanzados de Paramahansaji. Él tenía en gran estima sus aptitudes para la corrección de textos y solía decir que ella poseía una de las mentes más brillantes que había conocido. Apreciaba asimismo los vastos conocimientos y la profunda comprensión que Taramata tenía de la sabiduría contenida en las escrituras sagradas de la India y, en cierta ocasión, afirmó, con excepción de mi gran gurú, Sri Yukteswar, no hay otra persona con quien me haya deleitado más hablar sobre filosofía hindú. Taramata llevó el manuscrito a Nueva York, pero no resultó tarea fácil encontrar una casa editorial. Como sucede con frecuencia, la talla de una gran obra puede no ser reconocida a primera vista por personas que poseen una mentalidad convencional. A pesar de que la recién nacida era atómica estaba ampliando la conciencia colectiva de la humanidad, mediante una creciente comprensión de la sutil unidad que existe entre la materia, la energía y el pensamiento, los editores de la época estaban muy poco preparados para dar publicación a capítulos tales como La materialización de un palacio en los Himalayas y El santo con dos cuerpos. Durante un año, Taramata vivió en un apartamento apenas amueblado, sin calefacción ni agua caliente, mientras visitaba las casas editoriales. Por fin, envió un telegrama con la noticia del éxito. La Philosophical Library, respetable editorial de Nueva York, había aceptado publicar la autobiografía. Lo que ella ha hecho por este libro es casi imposible de escribir, dijo Sri Yogananda. De no haber sido por ella, el libro no se habría publicado. Poco antes de la Navidad de 1946, llegaron a Mount Washington los tan esperados primeros ejemplares de la autobiografía. La obra fue acogida por los lectores y la prensa internacional con gran profusión de elogios y expresiones de aprecio. Nunca antes se había escrito, ya sea en inglés u otra lengua europea, algo semejante a esta exposición del yoga, comentó la Universidad de Columbia en su Review of Religions. El New York Times lo calificó como un relato excepcional, y la revista Newsweek informó: el libro de Yogananda es una autobiografía del alma más que del cuerpo, un estudio fascinante del modo de vida religioso, expuesto con claridad y candor en el exquisito estilo oriental. En la siguiente relación figuran extractos de algunas otras reseñas que aparecieron en la prensa. San Francisco Chronicle, en un estilo ameno, Yogananda ofrece una presentación convincente del yoga, y aquellos que acudieron a mofarse, posiblemente se queden a rezar. United Press, Yogananda expone las así llamadas doctrinas esotéricas de Oriente con suma franqueza y buen humor. La lectura de su libro constituye una experiencia gratificante, pues nos permite conocer una vida plena de aventuras en el orden espiritual. The Times of India, la autobiografía de este sabio se lee con verdadera fascinación. Saturday Review, no puede menos que impresionar e interesar a los lectores de Occidente. Grandis Syndicated Book Reviews, fascinante, inspirador, un auténtico hito literario. West Coast Review of Books, cualesquiera que sean sus creencias religiosas,
Autobiografía de un yogui constituirá para usted una jubilosa afirmación del poder del alma humana. News Sentinel, Fort Wayne, Indiana, una auténtica revelación, un relato intensamente humano, podría ayudar a la humanidad a alcanzar una mejor comprensión de sí misma. Autobiografía en su máxima expresión, asombrosa, escrita con delicioso ingenio e irresistible sinceridad, tan fascinante como una novela. Sheffield Telegraph, Inglaterra, esta es una obra monumental. Al ser traducido el libro a otros idiomas, comenzaron a aparecer muchas más reseñas en diarios y otras publicaciones periódicas de todo el mundo. Il Tempo del Lunedì, Roma, sus páginas cautivarán al lector, porque responden a las aspiraciones y anhelos que dormitan en el corazón de todo ser humano. China Weekly Review, Shanghai, el contenido del libro es insólito, en particular para el cristiano actual, cuya cómoda costumbre es relegar los milagros a la condición de acontecimientos propios de los siglos pasados. Los pasajes filosóficos resultan sumamente interesantes. Yogananda se encuentra en un nivel espiritual que trasciende las diferencias religiosas. Un libro que vale la pena leer. Haagse Post, Holanda, el libro contiene pasajes cuya sabiduría es tan profunda que nos deja fascinados y hondamente conmovidos. Weltun-Bord, publicación literaria mensual, Alemania, verdaderamente impresionante, el mérito singular de autobiografía de un yogui reside en que, en esta obra, por primera vez un yogui rompe el silencio para revelar sus experiencias espirituales. En otros tiempos, dicha revelación habría sido acogida con escepticismo. Pero actualmente la situación del mundo es tal que nos vemos forzados a reconocer el valor de un libro como este. El propósito del autor no es presentar el yoga, procedente de la India, como si fuera una doctrina contrapuesta a las enseñanzas cristianas, sino más bien señalar su carácter de aliadas y compañeras de viaje que se dirigen a un mismo y sublime destino. Eleftheria, Grecia, es este un libro mediante el cual el lector verá expandirse hasta el infinito el ámbito de sus pensamientos y tomará plena conciencia de que su corazón es capaz de sentir amor hacia todos los seres humanos, sin considerar el color ni la raza. Este libro bien puede calificarse de inspirado. Neue Delta Zeitung, Austria, uno de los mensajes más profundos e importantes de este siglo. La Paz, Bolivia, el lector de los tiempos actuales rara vez encontrará un libro tan hermoso, profundo y veraz como Autobiografía de un yogui. Es una obra pletórica de conocimientos y rica en experiencias personales. Uno de los capítulos más deslumbrantes del libro es el que trata de los misterios de la vida más allá de la muerte. Schleswig-Holsteinische Tagespost, Alemania, estas páginas revelan, con incomparable fuerza y claridad, una vida fascinante, una personalidad de grandeza sin precedentes que, desde el principio hasta el fin, deja al lector maravillado. Debemos atribuir a esta importante biografía el poder de suscitar una revolución espiritual. Rápidamente se preparó una segunda edición y, en 1951, una tercera. Además de corregir y actualizar partes del texto, y de suprimir algunos pasajes que trataban de actividades y proyectos de tipo administrativo que ya no estaban vigentes, Paramahansa Yogananda añadió un capítulo final, uno de los más largos del libro, que abarca el periodo comprendido entre 1940 y 1951. En una nota al pie de la página del nuevo capítulo, escribió, con la edición del capítulo 49, se ha añadido mucho material nuevo a la tercera edición de este libro, 1951. En dicho capítulo, y a petición de numerosos lectores de las dos primeras ediciones, he contestado a diversos interrogantes acerca de la India, del yoga y de la filosofía védica. 3. Me ha conmovido profundamente, escribió Sri Yogananda en una nota del autor para la edición de 1951, el haber recibido cartas de miles de lectores. Sus comentarios y el hecho de que el libro se haya traducido a numerosos idiomas me alientan a creer que el Occidente ha descubierto en estas páginas una respuesta afirmativa a la pregunta, ¿tiene la antigua ciencia del yoga un papel valioso en la vida del hombre moderno? Con el transcurso de los años, los miles de lectores se convirtieron en millones, lo cual ha hecho cada vez más evidente el atractivo universal e imperecedero de Autobiografía de un yogui. 50 años después de su primera edición, todavía figura como bestseller en las listas de libros metafísicos e inspirativos. Un fenómeno excepcional. La obra se encuentra disponible en numerosos idiomas y se usa actualmente en colegios y universidades de todo el mundo,
en cursos cuyos temas abarcan desde filosofía y religión oriental hasta literatura inglesa, psicología, sociología, antropología, historia e incluso administración de empresas. Tal como lo vaticinó Lairi Masaya, hace más de un siglo, el mensaje del yoga y su antigua tradición meditativa ha circundado realmente el mundo. Quizás mejor conocido por su autobiografía de un yogi, obra que ha inspirado a millones de lectores en todo el mundo, publica la revista metafísica New Frontier, octubre de 1986, Paramahansa Yogananda, al igual que Gandhi, trajo la espiritualidad a la conciencia del ciudadano medio. Es justo afirmar que Yogananda contribuyó más que ninguna otra persona para que el término yoga pasara a formar parte de nuestro vocabulario. El distinguido erudito Dr. David Frobley, director del Instituto Americano de Estudios Védicos, en un artículo publicado en la revista bimensual Yoga Internacional, octubre-noviembre de 1996, declara lo siguiente: se puede decir que Yogananda es el padre del yoga en Occidente, no del yoga meramente físico, que se ha hecho tan popular, sino del yoga espiritual, es decir, de la ciencia de la realización del ser, que es el verdadero significado del yoga. El profesor Ashutosh Das de la Universidad de Calcuta, doctor en literatura, afirma: autobiografía de un yogi está considerada un Upanishad de la nueva era. Esta obra ha satisfecho la sed espiritual de miles de buscadores de la verdad en todo el mundo. En la India hemos seguido con asombro y fascinación el extraordinario aumento de la popularidad de este libro que trata de los santos y la filosofía de la India. Nos ha causado gran satisfacción y orgullo comprobar que el inmortal néctar del Sanatana Dharma, las leyes eternas de la verdad, originario de la India, ha sido preservado en el cáliz dorado de autobiografía de un yogi. Incluso en la antigua Unión Soviética, el libro parece haber dejado una profunda huella en las relativamente pocas personas que tuvieron acceso a él durante el régimen comunista. El juez V.R. Krishna Iyer, es magistrado del Tribunal Supremo de la India, cuenta que en una visita que realizó a una ciudad próxima a San Petersburgo, en aquel entonces Leningrado, les preguntó a un grupo de profesores reunidos allí, si habían pensado qué le sucede al ser humano cuando muere. Uno de los profesores se ausentó discretamente y volvió enseguida con un libro, Autobiografía de un yogi. Yo estaba sorprendido. En un país gobernado por la filosofía materialista de Marx y Lenin, he aquí a un funcionario, a un miembro de una institución del Estado mostrándome el libro de Paramahansa Yogananda. Quiero que sepa que el espíritu de la India no nos resulta ajeno, me dijo. Nosotros aceptamos la autenticidad de todo cuanto está escrito en este libro. Entre los miles de libros que se publican cada año, concluye un artículo aparecido en el India Journal, 21 de abril de 1995, los hay que entretienen, los hay que instruyen y los hay que incitan a la virtud. El lector puede considerarse afortunado si encuentra en un mismo libro las tres cualidades juntas. Autobiografía de un yogi es un caso todavía más excepcional, es un libro que, además, abre las puertas de la mente y del espíritu. En el amanecer del segundo medio siglo de vida de autobiografía de un yogi, es nuestra esperanza que todos los lectores de esta obra inspiradora, tanto aquellos que la conocen por primera vez como aquellos para quienes ella se ha convertido en un antiguo y querido compañero de viaje en el sendero de la vida, sientan que en su alma despierta una fe más profunda en la verdad trascendente que yace en el fondo mismo de los aparentes misterios de la vida. En el capítulo final del libro, Paramahansa Yogananda escribe sobre esa profunda convicción que ha sido afirmada por santos y sabios de todas las religiones del mundo a través de los tiempos. Dios es amor, su plan para la creación, por lo tanto, no puede basarse sino en el amor. ¿No ofrece acaso solaz al corazón humano este simple razonamiento, más que cualquier especulación de los eruditos? Cada santo que ha tocado el núcleo mismo de la realidad, ha confirmado que el universo está guiado por un plan divino, pleno de gozo y de belleza. Self-Realization Fellowship. Los Ángeles, California. Diciembre de 1996. El legado espiritual de Paramahansa Yogananda. Transcurrido un siglo de su nacimiento, Paramahansa Yogananda ha llegado a ser reconocido como una de las personalidades espirituales más prominentes de la época contemporánea, y la influencia de su vida y de su obra continúa creciendo. Un gran número de los conceptos y métodos religiosos y filosóficos que él presentará décadas atrás, se están aplicando hoy en la educación, la psicología, los negocios, la medicina y otras esferas de actividad, contribuyendo de manera significativa al logro de una visión de la vida más humana, más completa y más espiritual.
El hecho de que las enseñanzas de Paramahansa Yogananda estén siendo interpretadas y aplicadas creativamente en campos tan diferentes de actividad, así como también adoptadas por exponentes de diferentes movimientos filosóficos y metafísicos, indica no solamente la gran aplicación práctica de lo que él enseñó, sino que además hace necesario contar con algunos medios de asegurarse de que su legado espiritual no sea diluido, fragmentado o distorsionado con el paso del tiempo. Los Ángeles, California. Diciembre de 1996. El legado espiritual de Paramahansa Yogananda. Transcurrido un siglo de su nacimiento, Paramahansa Yogananda ha llegado a ser reconocido como una de las personalidades espirituales más prominentes de la época contemporánea, y la influencia de su vida y de su obra continúa creciendo. Un gran número de los conceptos y métodos religiosos y filosóficos que él presentara décadas atrás, se están aplicando hoy en la educación, la psicología, los negocios, la medicina y otras esferas de actividad, contribuyendo de manera significativa al logro de una visión de la vida más humana, más completa y más espiritual. El hecho de que las enseñanzas de Paramahansa Yogananda estén siendo interpretadas y aplicadas creativamente en campos tan diferentes de actividad, así como también adoptadas por exponentes de diferentes movimientos filosóficos y metafísicos, indica no solamente la gran aplicación práctica de lo que él enseñó, sino que además hace necesario contar con algunos medios de asegurarse de que su legado espiritual no sea diluido, fragmentado o distorsionado con el paso del tiempo. Debido al variado y creciente número de fuentes de información sobre Paramahansa Yogananda, en ocasiones los lectores preguntan cómo podrían tener la certeza de que una determinada publicación presenta fielmente su vida y sus enseñanzas. En respuesta a esta indagación, deseamos explicar que Paramahansa Yogananda fundó Self-Realization Fellowship con el fin de diseminar sus enseñanzas y preservar su pureza e integridad para las generaciones futuras. Él escogió y entrenó, personalmente, a los discípulos suyos más íntimos que dirigen el Consejo de Publicaciones de Self-Realization Fellowship, dándoles pautas específicas para la preparación y publicación de sus conferencias, escritos y lecciones de Self-Realization Fellowship. Los miembros del Consejo de Publicaciones de SRF se ciñen fielmente a tales pautas, considerándolas como un patrimonio sagrado, a fin de que el mensaje de este venerado Maestro Universal pueda perpetuarse conservando su fuerza y autenticidad originales. El nombre de Self-Realization Fellowship así como también el emblema, que se muestra en la página anterior, fueron creados por Sri Yogananda para identificar la organización que él fundara con el propósito de llevar a cabo su misión universal, espiritual y humanitaria. Ambos aparecen en todos los libros, grabaciones de audio y video, filmes y demás publicaciones, garantizando al lector que la obra procede de la organización que fundó Paramahansa Yogananda y presenta fielmente sus enseñanzas, tal como él mismo deseaba que se difundieran. Self-Realization Fellowship. La ley eterna de la justicia. La bandera de la India independiente, 1947, está formada por franjas de 3 colores, azafrán intenso, blanco y verde oscuro. El Dharma Chakra, la rueda de la ley, de color azul marino, es una reproducción del diseño que aparece en el monolito de Sarnath, erigido en el siglo III a.C. por el emperador Asoka. La rueda se escogió como un símbolo de la ley eterna de la justicia y, además, en honor de uno de los monarcas más ilustres del mundo. Su reinado de 40 años no tiene parangón en la historia, escribe el historiador inglés H. G. Rawlinson. Se le ha comparado en diversas ocasiones con Marco Aurelio, San Pablo y Constantino. 250 años antes de Cristo, Asoka tuvo la valentía de expresar su horror y remordimiento ante los resultados de una campaña bélica victoriosa, y de renunciar deliberadamente a usar la guerra como estrategia política. Los dominios que heredó Asoka comprendían India, Nepal, Afganistán y Beluchistán. Se le puede considerar el primer internacionalista, pues envió misiones religiosas y culturales, con multitud de regalos y ofrecimientos de buena voluntad, a Birmania, Ceilán, Egipto, Siria y Macedonia. Asoka, el tercer monarca de la estirpe Maurya, fue uno de los más grandes reyes filósofos de la historia, observa el erudito Pema Sonurcel. Nadie ha aunado firmeza y benevolencia, justicia y caridad, como él lo hizo. Él era la viva personificación de su propia época y, al mismo tiempo, se yergue ante nosotros como una figura muy moderna y actual. En el transcurso de su largo reinado, logró lo que ahora nos parece la mera aspiración de un visionario, disfrutar del mayor poder material posible y,
simultáneamente, establecer la paz. Además de lograr la posesión de vastos dominios, él consiguió realizar lo que ha sido el sueño de algunas religiones, la armonía universal, es decir, un orden que abarca la humanidad entera. La finalidad del Dharma, la ley cósmica, es lograr la felicidad de todas las criaturas. Tanto en sus edictos grabados en piedra como en los monolitos, que han sobrevivido hasta hoy, Asoka orienta afectuosamente a los súbditos de su extenso imperio, enseñándoles que la base de la felicidad reside en la moralidad y en llevar una vida en sintonía con Dios. La India moderna, que aspira a renovar el prestigio y la prosperidad que durante milenios acompañaron a este país, rinde homenaje, en su nueva bandera, a la memoria de Asoka, el soberano, amado por los dioses,